Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una tarde de viernes más, otro viernes, al Castillo de Lord Guzmán, otro viernes, a Leyendas de Sevilla. Episodio número 2 de Leyendas de Sevilla. Vamos a seguir contando leyendas de mi ciudad y sus alrededores. De mi ciudad y de sus alrededores, porque la que vamos a contar hoy es de Sevilla, pero más bien de los alrededores de Sevilla. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del caramboro. ¿Y qué es esto del caramboro? El caramboro es uno de los tesoros encontrados en la provincia de Sevilla de mayor antigüedad y que más misterio envuelve. Encontrados en el siglo pasado. Encontrados en 1958. Eso es el caramboro. Voy a hablaros muy detenidamente de qué es, de qué misterio envuelve este hallazgo. Y lo más importante de todo esto, quiero que esta pequeña narración por mi parte vaya dedicada desde aquí, porque no sabía nada y me he enterado por Twitter, gracias a ella, por la red social de Twitter, de que el abuelo de Iris Sancho estuvo en el descubrimiento de este tesoro de nuestra historia, de este trocito de nuestra historia, con lo cual, con todo el cariño del mundo, Iris, para ti, voy a intentar que te guste lo que voy a narrar. Vamos a hacer una pequeña narración, parte de relatos de libros que hablan de este misterio, parte de información hallada y sacada en alguna que otra web sobre la leyenda del misterio del caramboro, del tesoro del caramboro. Espero que os guste como la semana pasada. Vuelvo a traer la leyenda porque os pedí que me dijerais si queríais más. Me dijisteis que sí, que queríais más vídeos de este tipo. Ya sabéis que yo ahora me desvanezco de la pantalla para narraros la historia, para que simplemente podáis cerrar los ojos y escuchar la narración. Y al final del vídeo, no es que os vaya a mandar deberes como hice la semana pasada, pero sí os preguntaré vuestra opinión sobre este misterio, sobre este descubrimiento que se produjo en la provincia de Sevilla, sobre el tesoro del caramboro. Y vamos a comenzar inmediatamente con la narración del relato. Cuentan que los primeros habitantes del territorio sevillano, los más antiguos de nuestros abuelos, el pueblo más antiguo que habitara aquí, fue el pueblo de los tartesos. Algunos de los historiadores prefieren llamarles turdetanos. Esta palabra, turdetán, por su última sílaba, tan, la misma que lleva Pakistán, Kurdistán o Beluquistán, indica que la procedencia de este pueblo que habitaba en la provincia de Sevilla era oriental, de la India, cuna de la civilización euroasiática, por lo que podemos deducir que los turdetanos o los tartesios formaban parte de alguna tribu de origen indoeuropea. También puede encontrarse este origen indostánico de los turdetanos o tartesios estudiando sus vestigios arquitectónicos y arqueológicos, y de ellos se advierte sobre todo en el medallón o colgante descubierto hace pocos años por el profesor Juan de Mata Carriazo, por cuyo motivo se le llama el bronce Carriazo, que demuestra un íntimo parentesco entre el arte tartesio y el indostánico. Parece que los turdetanos, al llegar aquí procedentes de la India, fueron los primeros en poner en explotación las minas de cobre de Tarsis, Huelva, y por el nombre de esas minas se extendió a su pueblo y a toda la región
el nombre de Tartessus, con que se le conoce históricamente. Estos tartesios vivían en buenas relaciones comerciales con los fenicios, que habían fundado su factoría comercial en Sevilla. Los tartesios traían al mercado fenicio las pieles de animales feroces. En España, por aquella época, había leones y tigres. Los cueros de los toros, así como el cobre de Tarsis, y la púrpura o tinte para las telas, extraído de los caracoles murices de la costa del Atlántico. La exportación de todos estos productos al mundo entero daba a la región andaluza un gran bienestar económico, así que las antiguas viviendas en cueva o en chozas de caña y ramas fueron sustituidas poco a poco por casas de piedra o de ladrillos, blanqueadas primorosamente de cal. Se formaron ciudades, y los habitantes, enriquecidos por el trabajo, vestían y se adornaban con mayor riqueza. Pero los fenicios, cuando ya estuvieron seguros de su poderío comercial, pretendieron abusar de los andaluces primarios y explotarlos. Para ello, disminuyeron la demanda de productos a fin de despreciarlos y obtenerlos entonces rebajados, a costa de asumir en la miseria y el hambre a los primeros andaluces. Era entonces rey de los tartesios el célebre Argantonio, el cual tenía un hijo llamado Terión. Argantonio acudió a los fenicios para exponerles que la baja de los precios significaba el hambre para su pueblo, y que si los fenicios se mantenían firmes en no pagar los productos, él no tendría más remedio que verse obligado a romper con los tratados comerciales que otorgaban el monopolio a Fenicia y buscar otros compradores directos, suprimiendo las factorías comerciales de los fenicios y expulsándolos de su país. No obteniendo resultado ni una respuesta satisfactoria, Argantonio comunicó a los fenicios que debían abandonar Andalucía, respuesta a la cual estos se negaron. Se había planteado, pues, el estallido de un conflicto armado. Argantonio decidió atacar simultáneamente las dos principales fuentes de comercio o factoría fenicias, que se ubicaban en Cádiz y en Sevilla, dividiendo en dos su ejército. La mitad la tomó bajo su dirección y confió la otra mitad a su hijo Terión. Desde la ciudad de Tarteso, situada al borde de las marismas, partieron los dos ejércitos, precedidos por la ágil caballería y ostentando los guerreros su emblema, entre los que se reproducían la cabeza de toro, que era el animal totémico sagrado de los tartesos. Sin embargo, los fenicios no se habían descuidado. Habían reunido en Cádiz y en Sevilla sus numerosas flotas y decidieron realizar una maniobra audaz: atacar por sorpresa a la propia ciudad de Tartesos, desguarnecida en aquellos momentos por la salida de los ejércitos de Argantonio. En el favor de la noche, los barcos fenicios navegando por el Guadalquivir llegaron hasta las proximidades de Tartesos, desembarcando de ellos los fenicios, que no se proponían conquistar la ciudad, sino directamente destruirla con rapidez. No hubo ni siquiera asalto, sino un incendio pavoroso. Los fenicios, valiéndose de flechas empenachadas, lanzaban misiles de antorchas sobre los tejados de los tartesos, y muy pronto la ciudad entera estuvo en llamas. Entonces, sus moradores, ancianos, mujeres y niños, que eran los únicos que se habían quedado en la ciudad, pues los hombres útiles habían marchado todos con el ejército de Argantonio y Terión, intentaron huir. Pero los fenicios los recibieron en las puertas de la muralla, a golpe de espada y de lanza. Arroyos de sangre se deslizaron hasta el último de los habitantes de la capital de Argantonio fueron pasados por el fuego y el arma.
unas leguas de allí, el ejército de Argantonio vio iluminarse el cielo con el resplandor de aquel incendio. Y, desesperadamente, intentaron regresar para salvar lo que quedaba de la ciudad. La diferencia de velocidad entre los que iban a caballo y los que iban a pie, la fatiga por la doble jornada de caminata, hicieron que el ejército de los tartesos llegaron desorganizado, y así, al llegar a las inmediaciones de Tarteso, ya no eran un ejército, sino una angustiada multitud que presenciaba imponente como sus mujeres, sus hijos, sus abuelos, sus ancianos, habían sido arrasados y que el fuego destruía sus casas y a todas sus familiares. En ese momento, el fatigado y desalentado ejército de Argantonio cayó. Los fenicios, formados en compactos grupos y precedidos por los flecheros en los escudos protectores, derramaron fuego e ira sobre los tartesos. Los tartesos, impotentes para resistir tal avalancha y diezmados, se dispersaron por las llanuras, marismas, siendo cazados como si fueran alimañas por los arqueros fenicios. Transcurridas unas horas, todo había terminado. Argantonio y su numeroso ejército había perecido hasta el último de los hombres. Solo un fugitivo logró salvarse de tal carnicería. Huyó en dirección a Sevilla para dar aviso a Terión de lo que allí había acontecido, y entre gritos y sollozos le pudo dar la terrible noticia. Terión, Terión, tu padre Argantonio ha muerto. El ejército ha sido aniquilado. La ciudad entera incendiada y todos sus moradores muertos. Ahora tú eres el rey de los tartesos. Pero tu pueblo no es más que lo que queda de tu ejército. Y mi madre. Tu madre también. Tu madre también ha muerto. Y tu mujer y tus hijos. Y tus hermanos. Todos. Lo único que se ha salvado son las insignias reales que aquí te traigo. Puso a los pies de Terión un lienzo en el que, al abrirlo, aparecieron los brazaletes y el collar del rey de los tartesos. Terión permaneció largo rato en silencio, sobrecogido por el espanto y el dolor. Pero enseguida recobró su fiereza. Tomó las insignias, se las puso y gritó a lo suyo: ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Vamos a Hispalis! Alzando su lanza, puso en marcha su ejército, en dirección a la ciudad. Pero la rabia y el dolor no nublaban su mente. Sabía que para vencer a los fenicios necesitaría astucia, y al mismo tiempo que valor. Así, al llegar a los altos de lo que hoy llamamos Castilleja de la Cuesta, ordenó acampar, ocultando a las tropas en las espesuras de los bosques de alerces que entonces llenaban todo el contorno de Sevilla. Esperaremos a que los fenicios hayan regresado con sus buques a Hispalis y se hayan entregado al descanso, a la juerga y el fornicio. Solamente así podremos derrotarlos. En efecto, durante la noche fueron entrando en el puerto sevillano los cientos de barcos que habían transportado las tropas para atacar Tarteso. Los fenicios venían con algarabía y gritos de júbilo por su victoria tras haber destruido la capital de Tartecio. Poco después se entregarían al descanso, a la borrachera y a los vicios. Terión aguardó a la hora del amanecer, el momento cumbre en el que el alba aparece en el horizonte. Antes de atacar, Terión tomó una grave decisión política. Muerto Argantonio, él era el rey, sí, pero habiendo perecido en la matanza su mujer y sus hijos, no había un sucesor a quien dejar en custodia las insignias reales de la familia. Y las costumbres de los guerreros tartesios exigían que el rey no entrase en batalla portando ni el collar ni los brazaletes sagrados para impedir que pudieran perderse en la refriega. Tradicionalmente, cuando un rey marchaba a la batalla, era la reina la encargada de custodiar el tesoro, al mismo tiempo que ejercía el mando en ausencia de su esposo. Pero Terión no tenía ya una esposa, ni siquiera
había quedado una sola mujer con vida, tras la destrucción de la ciudad. Terión se arrodilló para orar a los dioses. Después tomó un cántaro de barro de los que llevaban los soldados para mitigar la sed de la marcha. Se alejó unos pasos en silencio y, no viendo a nadie que pudiera custodiar las joyas, las enterró en un hueco del terreno, tapándola con piedras para recogerlas cuando terminase la batalla. Volvió poco después al campamento y alengó a sus guerreros diciendo: «Mis hombres, incendiad los barcos para que ningún fenicio pueda escapar esta noche. Pasadlos a cuchillo, pero respetad a las mujeres, algo que ellos no hicieron con las nuestras. Ni una sola de sus mujeres debe morir. Necesitamos mujeres para reconstruir nuestro pueblo». Lanzó a sus hombres a la batalla. Los fenicios, cogidos por sorpresa en el descanso, no pudieron defenderse y perecieron todos, mientras la enorme flota ardía sobre las aguas del Guadalquivir. Podía verse a kilómetros de distancia. Terión no pudo nunca recobrar sus joyas reales ni reconstruir la ciudad de Tartesos, pues durante el asalto a Sevilla una flecha le quitó la vida sin que pudiera confiar a nadie el secreto de dónde él había escondido el tesoro. Aniquilados los fenicios de Sevilla, el ejército tartesio victorioso marchó sobre Cádiz, que también fue conquistada. Sobrevino un largo periodo, de algo más de 300 años, en los que los tartesios disfrutaron de una paz completa y donde volvió a florecer la agricultura, la ganadería y la minería, pero sin que los tartesios dependieran de ningún otro pueblo. El historiador Estrabón, afirmaba que cuando llegaron a España los griegos, encontraron a los tartesios con un alto nivel de cultura, y que las leyes se escribían en verso para que pudieran aprenderlas de memoria los jóvenes. Sin embargo, los tartesios ya no tenían su capital en Tartesos, que nunca más fue reconstruida, sino en Sevilla, y las joyas reales, el collar de oro, el pectoral y los brazaletes nunca volvieron a ser encontrados, hasta que pasaron 2000 años. El 30 de septiembre de 1956, cuando unos obreros excavaban en el cerro del Calambolo, a mitad de camino entre Sevilla y Castilleja de la Cuesta, en el término de la villa de Camas, al hacer una zanja para instalar las jaulas del Cruz de Tiro del Pichón, encontraron en un hueco del terreno un cántaro de barro, y al romperlo aparecieron en el interior, refulgiendo al sol, las brillantes piezas de oro del tesoro real de los tartesos. Esas son las joyas que, con el nombre del tesoro del Calamboro, por el lugar donde fueron halladas, se exhiben hoy al público en el Museo de Arqueología de la provincia de Sevilla, situado en el corazón del Parque de María Luisa. Y bueno, esta ha sido la leyenda. La leyenda, el misterio, la historia del Calamboro. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué pensáis de esta leyenda de nuestros orígenes? Ahí os he dejado en la imagen de la portada, la imagen de los obreros que encontraron la vasija que tenía escondido el tesoro del Calamboro. De fondo están pues los objetos que se pueden encontrar hoy día en el Museo de Arqueología de Sevilla. Mi recomendación es que si venís a Sevilla alguna vez de visita, no dejéis de pasaros por el Museo Arqueológico y disfrutar viendo el tesoro de un rey, el rey de los tartesos. Dejadme en los comentarios de este vídeo qué os ha parecido la historia, qué os ha parecido la leyenda. Nuevamente, pues lo he hecho con todo el cariño
Mando desde aquí nuevamente un saludo a Iris. Puede ser que ahí, entre esos descubridores, no se ve muy bien, pero puede ser que tu abuelo esté ahí. No lo sé. Es una foto que he encontrado en Google. No lo sé si tú tendrás una. Evidentemente está tratada en color, porque si es del 50 y algo, esta foto seguramente sería en blanco y negro. Y han debido de remasterizarla de alguna manera para que se vean los colores. No lo sé. No te lo puedo concretar, Iris. Es una foto que la puedes encontrar en Google y seguramente tú tendrás alguna. Seguro. Y nada más, yo lo he hecho con todo el cariño del mundo, espero que os haya gustado. El viernes que viene más. El viernes que viene hablaremos de una nueva leyenda de Sevilla, la cierva de Sertorio, que espero que os guste. Eso será el viernes que viene. Todas estas leyendas las podéis encontrar, entre otras muchas, en un libro que se llama Tradiciones y Leyendas de Sevilla. Yo no solamente estoy cogiendo leyendas de este libro, también estoy cogiendo leyendas búsqueda por Google, leyendas que se van de tradición oral de unos a otros. A mí me encantan las leyendas de mi ciudad y aquí voy a intentar que tengáis un recopilatorio muy bonito de las leyendas de Sevilla. Sin más me despido, hasta el viernes de la semana que viene. Chao, chao.